Lo que estamos viendo es que el mercado se está moviendo más por noticias, por esa administración nueva en Estados Unidos, pues que de alguna manera está haciendo que los inversores tomen decisiones precipitadas. Tengo dos invitados de excepción. Por un lado tengo a Silvia Senra de BlackRock y por otro lado está Antón Díez de Trade Republic. La tecnología, enfocada en todo lo que es la inteligencia artificial. Una temática que para nosotros va a cambiar las reglas del juego. Todavía está lejos de su total desarrollo o explosión, ¿no? Que estamos en una fase inicial. Si tú ves el S&P 500 en los últimos 45 años, dentro del mismo año ha habido caídas de media del 14%. Es perfectamente normal que el S&P 500 o el Nasdaq pueda caer más de un 10%. Es que siempre pasa. Y de estos 45 años la realidad es que 34 el índice acabó en positivo. Las 15 compañías más grandes del sector tecnológico que hay hoy, y vemos las que había 20 años, creo que hay dos que permanecen en ese top 15, ¿no? Que son Apple y Microsoft, si no me equivoco. Y si miramos 20 años atrás no hay ninguna. No se sabe quiénes van a ser las ganadoras, y en innovación tecnológica todo es como muy rápido y muy volátil. Los ETFs te dan una exposición sectorial con unos costes muy bajos que no te lo da ningún otro producto, ¿no? Disponible en España. El ETF puede ser una herramienta que también te ayude a posicionarte a ciertos sectores a nivel activo que no podrías hacer solo con acciones o por tu expertise. Y creo que es el siguiente nivel. Cuando la gente busca ETFs de oro son los de réplica física, ¿no? Al final el emisor del ETF se compra el oro y lo tiene guardado en unas bóvedas dentro de un banco. El primer iPhone que salió y el último iPhone, el Pro 16, en precio en dólares ha subido un 150%. En oro ha caído un 35%. El otro día estaba viendo un estudio sobre cuántos de los planes de pensiones han batido al S&P 500 en los últimos 15 años. ¿Cuántos creéis que han batido? En el episodio de hoy hablaremos de sectores y para ello me he traído a dos grandes expertos que trabajan en el sector financiero, como es Silvia Senra de BlackRock y Antón Díez de Trade Republic. La verdad es que ha sido un nuevo formato que hemos experimentado dentro del podcast que creo que os aportará muchísimo valor y que hemos hablado de temáticas súper interesantes y muy prácticas para todo inversor que se precie. Así que disfruta del episodio. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez notáis que estamos en el mismo set, pero ha cambiado la estructura, ¿no? Y es que estamos haciendo un episodio especial que espero que os aporte muchísimo valor, donde vamos a hablar de sectores, donde vamos a hablar de ETFs, donde vamos a hablar de un montón de cosas. Y para ello, pues tengo dos invitados de excepción. Por un lado tengo a Silvia Senra de BlackRock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Y muchas gracias por la invitación. Y por otro lado está Antón Díez, que ya lo conocerá la audiencia porque estuvo aquí de Trade Republic hace poco. Efectivamente, muchas gracias. Vamos a intentar que sea distendida, que este episodio intentemos aportar el mayor valor a la audiencia posible, sobre todo a esa audiencia que es más inversora, esa audiencia que, oye, preguntan muchas veces cuáles son los sectores que están más interesantes. Además tenemos aquí a una persona que tiene una visión sectorial bastante profunda y por lo tanto yo, que soy una persona muy curiosa, pues intentaré también indagar lo máximo posible y documentarnos sobre todo ello. Pero para la gente que no te conozca, Silvia, ¿quién es Silvia Senra? Pues mira, te cuento. Actualmente trabajo en BlackRock, como has comentado. La realidad es que llevo 13 años ya trabajando en BlackRock. Entré siendo una becaria mientras terminaba la carrera. Curiosamente, después de haber pasado por Red Bull en Austria, porque pensé que el marketing podía ser lo mío. Y si marketing en Red Bull no te gusta, creo que definitivamente marketing no es para ti. Entonces decidí probar suerte con finanzas. Que Red Bull no cotiza, ¿no? Red Bull no cotiza, no. Y mira que es una buena No empresa cotiza, para ¿no? cotizar, ¿eh? Sí. Que yo invertí en Monster en su momento. ¿Ah, sí? Sí, y dije, joder, Red Bull no hay manera de que puedas invertir en ella. Es que su dueño era muy posesivo. Bueno, ya falleció, ahora es de su hijo, pero controlaba él absolutamente todo lo que pasaba en la empresa. Eso sí, hacer marketing allí, pues os podéis imaginar lo entretenido que es, ¿no? Impresionante, sí. Obviamente no era para mí, entonces decidí probar suerte con finanzas y entré en BlackRock a hacer unas prácticas enfocadas en lo que son los ETFs, estos fondos cotizados. Una vez terminé en la universidad me contrataron y volví a formar parte del equipo enfocado en ETFs. Eso con los años cambió y pasamos de cubrir tipos de productos a tipos de clientes. Cuando esa división se hizo, yo pasé a formar parte del equipo que cubría bancas privadas, family offices y la parte que he llevado yo hasta ahora, que era toda la parte de digital, entre las que están Trade Republic.
Hace un año cambiamos ligeramente los roles de las personas que estaban en esos equipos y yo pasé a formar parte del equipo de gestoras, cubriendo el segmento de lo que llamamos que son portfolio builders, que son los gestores de pues, fondos de pensiones individuales, fondos de fondos y carteras de gestión discrecional. Vale, o sea que la evolución, ¿cuántos años llevas en BlackRock? Llevo 13 años en BlackRock y he cubierto todos los productos de inversión que comercializa BlackRock en España y a todos los tipos de clientes que da servicio BlackRock en España. Bueno, pues que la audiencia se prepare, que vamos a hablar de un montón de cosas. Intentaremos extraer el mayor conocimiento posible tuyo. Y nada, Antón, ¿cómo estás? A ti ya no te hago presentación. Aquí. Sí, sí. Pero bueno, igual alguna... ¿Cómo te ha ido desde la última vez que estuviste por aquí? Genial, pues nos va todo súper bien y a mí también. Pero bueno, hago una breve presentación un poco más resumida. Country Manager de Trade Republic en España y Portugal desde hace casi 2 años. Realmente entré en octubre del 2021, justo con el lanzamiento de Trade Republic en España, como Project Manager, o sea, echar un cable ahí en el lanzamiento y que todo funcionase bien. Realmente toda mi experiencia viene de cuando fui banquero privado o asesor financiero para JP Morgan, donde estuve 7 años. Y de hecho a mí lo que me gusta pues, es un poco hablar de los principios de inversión, cómo hacer inversiones pues, con sentido, prudentes, con comisiones ajustadas, bien diversificadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengo oportunidad de hablar con Silvia o venir a este tipo de canales, pues a mí me gusta dar como ese enfoque un poco más patrimonial, ¿no? De que hay visiones y el mundo cambia y pues hay caídas o hay sectores que pueden parecer más interesantes, pero hay que ponerlo dentro de un contexto de inversión a largo plazo, ¿no? Y dentro de una serie de objetivos y estructura que hay que darle a la inversión. Al final yo, la movida esta fue porque a mí se me ocurrió, digo, bueno, pues para hablar de sectores creo que se podría amenizar mucho más, pues trayendo a grandes expertos, ahí te lo comenté yo a ti y desde ahí pues también tú dijiste, oye, Silvia es perfecta para esto, ¿vale? Para empezar a hablar de todos estos temas. Creo que vamos a tocar también temas de actualidad. Ahora mismo intentaremos que este episodio salga lo más rápido posible. Para la gente que a lo mejor no ha visto el episodio que hicimos con Antón Díez, pues también lo voy a dejar que le diga a los editores que lo dejen por ahí puesto para que también lo puedan ver después. Ahora mismo tenemos una situación en la que el mercado ha habido correcciones. Ha habido correcciones y hay bastante incertidumbre. Por lo menos la gente de a pie, mucha gente está empezando a interesarse, que a mí ya me escriben y me dicen, oye, es buen momento, aquí ya se puede entrar. Ha habido, porque estábamos acostumbrados a un mercado en el que no paraba de subir todo. Era una cosa que hubo ciertas correcciones hace un par de años, pero no habíamos tenido una corrección de esas de las que hubieron incertidumbre máxima. Y ahora mismo, con la llegada de la nueva administración en Estados Unidos, los aranceles, la tensión geopolítica, todo eso ha traído consigo de que haya mucha incertidumbre y que el público de a pie pues empiece a tener miedo, algo de miedo. No muchísimo, pero algo de miedo. Eso ha dado datos de que el S&P 500 ha caído un 10%, el Nasdaq ha caído algo más, otro tipo de activos han caído muchísimo más. El único que se está salvando de la quema es el oro, que luego hablaremos también hoy, al final. Pero ¿cómo ves la situación, Silvia, en estos momentos? ¿Cómo lo palpas dentro a nivel institucional de lo que está ocurriendo con los clientes también? Pues mira, te soy muy sincera. Al final lo que estamos viendo es que el mercado se está moviendo más por noticias, ¿no? Por noticias y por esa administración nueva en Estados Unidos, pues que de alguna manera está haciendo que los inversores tomen decisiones precipitadas, ¿no? y veamos estas correcciones en el mercado. Porque si nos fijamos en los fundamentales, realmente los últimos datos macro en Estados Unidos son bastante positivos, ¿no? O sea, al final ventas minoristas pues, positivas, empleo bastante sólido, salarios bastante sólidos, que no justifican, digamos, de alguna manera estas correcciones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos este mercado más dependiente de las noticias, digamos, en el corto plazo. De hecho, si miramos lo que pasó el viernes pasado, pues incluso los inversores aprovecharon para lo que se llama buy the dip, ¿no? Aprovechar esas caídas y recomprar. Realmente, desde BlackRock, la probabilidad que le damos a una recesión es muy baja y, por lo tanto, pensamos que es verdad que podemos ver más turbulencia en el corto plazo, pero que es muy improbable
que entremos en una recesión o que este ciclo, digamos, llegue a su fin. Es que es una de las cosas que se está diciendo en todos medios de prensa, de que el propio secretario del Tesoro está viendo como que las caídas podrían ser algo sano, se ha hablado de la palabra sana, y de que mucha gente ya está extrapolando que directamente va a haber una siguiente recesión. Joder, una recesión son palabras mayores, o sea, estamos hablando de que ahora mismo la situación es de casi pleno empleo en Estados Unidos, de que no se están viendo datos de inflación que se vayan de madre. No sé, incluso el QT por parte de la Reserva Federal si se va a empezar a frenar. ¿Nos podrías dar una visión más o menos macro de qué está pasando ahora mismo para que la gente sobre todo sepa y coja conciencia de verdad de lo que está ocurriendo? Ahí hay algo que llevamos diciendo desde hace ya tiempo y es que vamos a vivir en un nuevo régimen. Entonces vamos a vivir en un entorno donde los tipos estén más elevados durante más tiempo y donde la inflación también sea más elevada. O sea, ese objetivo que tenían los bancos centrales del 2% quizá ya no es realista. Por lo tanto, creo que la economía y los inversores tenemos que digerir que vamos a vivir en este nuevo entorno y que no vamos a volver a lo que hemos visto en el pasado. O sea, esos tipos negativos en Europa, desde BlackRock, desde luego, pensamos que estamos lejos de llegar a esos niveles. Sí que es verdad que vivimos también en un nuevo régimen donde digamos, los acontecimientos geopolíticos o las noticias geopolíticas marcan bastante el movimiento del mercado, algo que quizá pues antes no sucedía tanto. Pero como he comentado, ¿no? Fundamentales sólidos y, otra cosa que es muy importante, beneficios empresariales. ¿Alguna empresa ha bajado sus beneficios empresariales después de estas correcciones, sobre todo enfocándonos en la parte de tecnología, que son las que más han corregido? No, ninguna. O sea, al final, sus estimaciones de beneficios siguen siendo las mismas. Entonces, ¿por qué de alguna manera voy a cambiar mi visión del mercado simplemente por estas correcciones? Quizá podría pensar que es una buena oportunidad, ¿no? para crear carteras si de alguna manera esos fundamentales y esos beneficios no han cambiado. Y bueno, Antón, ¿qué piensas de todo este movimiento, de todo lo que está ocurriendo a nivel macro, tu visión personal de todo esto? Creo que no nos podemos sorprender porque desde el principio del año veníamos diciendo que iba a ser un año volátil, que se iba a mover mucho el mercado por los titulares que se podían derivar pues, de la situación geopolítica, de la nueva administración en Estados Unidos. Entonces, efectivamente está pasando lo que todo el mundo decía que iba a pasar, ¿no? Los fundamentales están ahí, como dice Silvia, o sea, los beneficios empresariales son sólidos, no hay indicación de que vayan a caer y toda la situación macro sigue siendo muy, muy positiva. Volviendo un poco a lo que decía al principio, ¿no? De fundamentales de la inversión. Si tú ves el S&P500 en los últimos 45 años, ha tenido de media caídas, dentro del mismo año ha habido caídas de media del 14%. Es perfectamente normal que el S&P500 o el Nasdaq pueda caer en un corto periodo de tiempo más de un 10%. Es que siempre pasa. Y de estos 45 años la realidad es que 34 el índice acabó en positivo. Entonces, caídas intraaño, el intra-year decline de media del 14%, está dentro de lo normal. Entonces, no está pasando nada que no puede esperar cualquier inversor que está invirtiendo en la bolsa americana. Al final es poner un poco de calma, un poco de inversión racional, ¿no? A todo esto, ¿no? De racionalidad, porque en estas plataformas en las que nosotros estamos, como YouTube, etcétera, se hace mucho clickbait, se hace muchísimo, se aprovecha lo máximo posible la carátula para la siguiente recesión, para crear ese miedo, lo que yo le llamo esa infosicación, que te satura, que ya llegas a un nivel en el que empiezas a tener pánico, y sobre todo para los inversores noveles, hay que asentarles un poquito y darle perspectiva, como hace muchas veces Antón, que dice, oye, al final, si tú lo miras en track record, caídas del 10-15% es algo completamente lógico. Es que la gente... Yo creo que es que muchos inversores particulares, con esto de la inflación monetaria y con esto de intentar llevarles a un perfil de riesgo algo mayor, trae consigo que muchos inversores particulares tengan que arriesgar más de lo que su perfil deberían de arriesgar. Y esa gente, si no tiene la suficiente cultura financiera, trae consigo que luego haya esos dramas y que estén entrando, saliendo continuamente del mercado, y para eso sirve también estos podcasts, ¿no? Para darles un poco más de perspectiva y que aprendan un poco mejor, ¿no? Silvia, en este año 2025, ¿qué es lo que estáis viendo que pueda ser sectores interesantes
que podamos encontrar esas verdaderas oportunidades, aunque todo es incertidumbre pura y dura, pero que es por ahí que estáis sondeando que pueda ser interesante para este 2025? Mira, aquí algo que tengo que decir es que seguimos positivos en activos de riesgo, un poco en línea con el mensaje de Antonio y lo que acabas de decir, y es que desde nuestro punto de vista sí que tiene sentido en el contexto actual. En cuanto a zonas geográficas, nos sigue gustando más Estados Unidos, Vale. aunque es verdad que en las últimas semanas hemos subido el peso de manera táctica a Europa. Al final pensamos que los estímulos que va a haber por el lado tanto fiscal con Alemania como monetario, con el Banco Central Europeo bajando tipos, pues van a ser positivos. Y ahí nos gustan una serie de sectores específicos que son un poquito diferentes a los sectores que nos gustan a nivel global. En Europa sí que vemos bastante valor en toda la parte de lujo, en la parte de salud, el sector financiero, sobre todo en Europa, tiene un potencial enorme, sobre todo de crecimientos de beneficios por acción y de recompra de acciones. Y eso sería un poco nuestra visión más activos de riesgo a nivel global. Si hablamos ahora de sectores en nivel amplio, ¿no? A nivel global, ¿cuál es el sector estrella en la visión de mercado de BlackRock y el sector que hace que estemos tan positivos en Estados Unidos? Y es la tecnología. Tecnología, de alguna manera, enfocada en todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Vale? Una temática que para nosotros va a cambiar las reglas del juego y que pensamos que todavía está lejos de su total desarrollo o explosión, ¿no? Que estamos en una fase, inicial. Y ahí nos gusta dividir esta temática de inteligencia artificial en lo que nosotros llamamos las 3 pilas o 3 niveles de la inteligencia artificial. Empezando por abajo, tendríamos todo lo que es la infraestructura. Infraestructura que incluye, ¿no? Incluye pues, toda la parte de energía necesaria para, de alguna manera, que esto funcione, toda la parte de semiconductores necesaria pues, para crear, digamos, las bases, y todo lo que es la computación en la nube. Al final es donde todo esto pues, se va a situar. Luego tenemos la parte de en medio, que es lo que llamamos la inteligencia, que serían todos los datos y el tratamiento de esos datos. Los algoritmos, los modelos, la máquina, para tratar esos datos. Y en última instancia, en la parte de arriba, tenemos lo que es aplicaciones y servicios, que esto es más cómo se traduce o cómo consumimos nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo, con nuestro móvil, la inteligencia artificial. Que eso es la parte que todavía, digamos, está más por desarrollar, ¿no? Entonces, en nuestra tesis de inversión necesitamos una base robusta, sólida, para que se puedan desarrollar las partes de arriba. Por lo tanto, sería muy interesante esa inversión en toda la parte que llamamos infraestructura de la inteligencia artificial. Claro, ahí es que abres un melón que es enorme, porque hay tantas... Es que es tan transversal. Nosotros hemos traído aquí en el podcast a gente a hablar de inteligencia artificial. Han tenido muchísimo éxito todos los episodios de inteligencia artificial porque la gente está deseosa de saber más. Yo personalmente, no sé vosotros, no sé tú, Antón, si manejas el tema de inteligencia artificial. Yo personalmente casi todas las semanas para preparar esta documentación, para incluso preparar carátulas, preparar títulos, el tema de inteligencia artificial es como una herramienta más que tenemos, que tienes como a gente productiva que está para ti trabajando 24/7 y te hace llegar a otro nivel como profesional. Yo no sé si tú, Antón, lo aplicas en tu día a día con el tema de la inteligencia artificial. Sí, o sea, dentro de mi día a día, como si fuese un asistente personal, obviamente estoy todo el día conectado a ChatGPT, le lanzo las preguntas, me ayuda pues, a repasar algún correo electrónico para que quede perfecto. Pero es que además viene una fase de implementación empresarial en todos los niveles, porque al final Trade Republic como empresa tecnológica que opera en el sector financiero, nosotros si queremos mantener nuestro modelo de negocio de quitar comisiones, de poder darle más beneficios a los clientes, etcétera, tenemos que controlar el gasto al detalle. ¿Cómo controlas el gasto? Automatizando procesos, ¿no? La parte de pues, atención al cliente, en la medida que puedas automatizarla a través de inteligencia artificial, evitas tener que tener grandes equipos que consumen mucho capital, ¿no? La parte de controles, lo mismo. Si tú en lugar de tener personas
implementando controles a las transacciones para cumplir con la regulación, etcétera, lo puedes automatizar y tener los mayores estándares de control conforme a la regulación, pues estás evitando costes, ¿no? Entonces, ahí se está viviendo tanto a nivel empleado que hace uso de inteligencia artificial, sino como a nivel estratégico de las empresas de implementar inteligencia artificial para reducir costes y automatizar procesos. Es muy importante ahora mismo. Claro, hasta tal punto que mucha gente lo está viendo ya como el siguiente movimiento de productividad para ese crecimiento que tenemos más lento a nivel empresarial, llevarlo a otro nivel, ¿no? Eso es, pero aquí lo que es más curioso es que todavía no hemos llegado al desarrollo total, porque todavía no sabemos cuál es el aumento de eficiencia calculado en euros por euro de inversión en inteligencia artificial. Estamos lejos de saber eso, ¿no? Y hay grandes empresas dentro de este ámbito pues que son, desde luego, interesantes. La pregunta que siempre nos hacen los inversores es ¿qué pasa con las megacaps americanas? Bueno, todos sabemos de qué nombres hablamos, ¿no? Entonces siempre da un poco de miedo porque ha subido mucho, es verdad, el último año, las valoraciones parecen ajustadas, pero realmente si tenemos en cuenta los beneficios futuros, ¿no?, que pueden venir de este desarrollo tan potente que viene en inteligencia artificial, desde nuestro punto de vista las valoraciones están más que justificadas. Es que quiero dejar aquí unos datos que yo tenía preparados en la documentación, ¿vale? Porque lo primero que dije, cuando tú vas a estudiar un estudio de un sector o de una industria, tienes que ver el crecimiento potencial, ¿no?, anualizado que puede tener esa industria, o el Total Addressable Market, es decir, ese TAM famoso, para ver hasta qué no sé hasta qué punto puede llegar a impactar al mercado y poder atraer cuota de mercado o nuevos ingresos, ¿no? Y a mí siempre me gusta cuando voy a estudiar cualquier compañía y con los alumnos hacemos mucho este trabajo, ¿no? Y es muy difícil. Igual que vosotros desde BlackRock lo tenéis muy fácil porque tenéis acceso a casi toda la información posible en el mundo, para los inversores minoristas es más complicado, por eso es de tanto valor que estés aquí hoy también, ¿no?, para que nos des un poco más de visión en esto. Pero yo estuve buscando estimaciones a nivel de crecimiento analizado compuesto para los siguientes 5 años, el siguiente lustro, y esto es lo que encontré. Pero esto es muchas veces incertidumbre pura, ¿eh? Pero me decía, para inteligencia artificial, tecnología completa en torno a un 14% anualizado, que potenciado, como has dicho antes, por la propia inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial como de por sí, ese sector, en torno a un 18% anualizado. Está muy por encima de la media del mercado, o sea, estas estimaciones. Luego ya teníamos otros sectores como salud 9,5%, finanzas 8%, oro 10%, etcétera. Pero, claro, hay como has dicho al principio de la charla, hay un nicho y hay una oportunidad justo ahí. Cuando has dicho lo del tema de Nvidia, claro, Nvidia yo también la he analizado para poder invertir muchas veces, y el problema de Nvidia es que los crecimientos esperados son descomunales. Y ahí es donde yo creo que el mercado puede tener algo de miedo de decir, vale, pero si estimamos que va a crecer sus ingresos o sus beneficios al 26%, 30% el año que viene, con que en vez de ser el 26% sea el 15%, te destroza toda la valoración. Y por eso a lo mejor la gente le estará dando más prima a McDonald's o a Costco porque las estimaciones de crecimiento son más certeras o parecen más certeras que a lo mejor lo otro que te parece exponencial, te parece de más, ¿no? Un 26-30% de Obviamente, crecimiento. Sí, ahí no podemos entrar a juzgar, ¿no? Cada uno tiene un mecanismo, ¿no? Puede juzgar la valoración de una empresa, pero sí que pensamos que realmente esta parte de la tecnología va a explotar. O sea, esto es como el Internet hace unos años, ¿no? Y todavía estamos viendo solo los inicios. Entonces, para nosotros sí que, o sea, es suficientemente fuerte para que tengamos una visión de sobreponderar Estados Unidos basada en beneficios empresariales y en esta temática. Y desde luego que sí, ahí hay otro tema que es todo el CAPEX, ¿no? Sí. Todo el gasto que van a hacer estas empresas, o sea, del año pasado a creo que el aumento de CAPEX es de un 33% para desarrollar todo lo que es inteligencia artificial. O sea, al final es muy grande ese gasto, ¿no? Y eso también va a apoyar de alguna manera pues, que estas empresas sigan creciendo, ¿no? Y que esos beneficios futuros pues, realmente sucedan, ¿no? Entonces, entiendo que hay maneras y maneras de valorar las compañías y que cada uno pues, podemos juzgar si esas estimaciones de beneficios son o no son certeras, pero desde nuestro punto de vista está bastante bien encaminado.
Claro, otra de las cosas que pasó, Antón, que tú también lo viste seguro, es el tema del DeepSeek, ¿no? Famoso, y de todo este movimiento que empezó a entrar dudas de decir, oye, toda la inversión que han metido en CAPEX, como estás hablando, de estas compañías, a lo mejor luego ya se rebajó bastante. Luego ya se empezó a ver de que no era tan así, de que no había sido tan óptimos. Ya no sé cuál es la visión ante esta situación o si esto al final fue como ruido a corto plazo y siguen metiendo CAPEX sin parar las compañías y... Siempre hay volatilidad y lo que hemos dicho, el mercado cada vez es más dependiente de noticias. Esto fue una de ellas. Luego, si analizabas bien, sin entrar yo aquí en detalles porque no soy una experta en inteligencia artificial, lo tengo que decir, pero si analizabas bien lo que DeepSeek había desarrollado, no era algo tan disruptor, digamos, ¿no? Y pues, rápidamente el mercado volvió a niveles razonables. Pero lo que vemos es que, es lo que decíamos, ¿no? Vivimos en un mercado donde este año vamos a ver más volatilidad que nunca por esas noticias y esos eventos macroeconómicos, digamos, o geopolíticos más bien. Me gustaría más que indagáramos en el tema de esto de la inteligencia artificial, porque nos has dicho que hay como 3, está como seccionado en 3. Si nos puedes documentar un poco más todo, estas 3 partes, porque me interesa para que el público también pues, conozca cuáles son las ramas que puedan ser más interesantes para empezar a indagar, a estudiar o poder invertir en la prueba de inteligencia artificial. ¿Nos has hecho 3? Os he dicho 3. Sí. Nosotros tenemos 2 productos, Sí. desde iShares, que es digamos, el nombre de los ETFs que tiene BlackRock, donde realmente los agrupamos en 2. Vale. De alguna manera por la oportunidad de inversión en cuanto a número de compañías que existen, ¿vale? En cada uno de estos 3 pilares. La base, que decíamos que es lo que ahora mismo se está desarrollando, tendría temáticas como son la energía, ¿vale? Energía necesaria de alguna manera para soportar el desarrollo de esta tecnología. Y aquí, si miramos un poco en el largo plazo, es verdad que en el corto plazo quizá dependamos más de fuentes de energía tradicionales, pero en un futuro, si este desarrollo del que estamos hablando se da, vamos a necesitar fuentes de energía alternativas que van a ir más por el lado, digamos, sostenible. Esto ya mirando muy, muy a largo plazo, ¿no? Dentro de esta base tenemos también toda la parte de semiconductores. Si miramos, por ejemplo, crecimiento de beneficios estimados dentro del sector tecnológico en Estados Unidos, el subsector que reina en estimaciones de crecimiento es semiconductores, ¿no? Porque necesitamos, digamos, esa base. Que esa es otra tensión, que se ha hablado mucho del tema de semiconductores, Sí. de que salió el otro día que una inversión enorme, TSMC en Estados Unidos, de que está habiendo una tensión geopolítica. También el sector semiconductores es un sector muy cíclico, ¿no? Es un sector que normalmente tiene muy intensivo en capital, de repente sube, baja, sube, baja. Pero claro, ahora mismo estamos en una situación en la que es vital, es decir, es que para hacer centros de datos, para hacer todo... Puede haber pequeñas correcciones, digamos, pero si esta temática se va a desarrollar como pensamos que se va a desarrollar, vamos a necesitar esos semiconductores. Por lo tanto, hay que, o sea, desde nuestro punto de vista, invertir en la base es básico, ¿no? En esa energía, en esos semiconductores y en todo lo que es la nube, que es donde esto de alguna manera se sienta, ¿no? O donde está. Y esa sería como la primera parte para la que tenemos un producto que invierte en la infraestructura. Y luego lo que hemos hecho es agrupar toda la parte de datos, ¿vale? Empresas que tienen datos, que vamos a necesitar, obviamente, para trabajar con ellos. Toda la parte que sería más el robot, la máquina, el algoritmo. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los convertimos en algo accionable? Y luego, ¿cómo consumimos, digamos, estas 2 partes? Que es a través de aplicaciones, servicios. Y aquí miraba con Antón, antes de entrar, la composición de este producto, en qué sectores, ¿no? tiene presencia esta parte de arriba, ¿no? De que hablábamos. Y, por ejemplo, el sector con más peso es salud, porque hay una aplicación enorme de la inteligencia artificial para todo el ámbito de salud, para mejorar el diagnóstico, para ayudar, por ejemplo, en las cirugías robóticas con la precisión. O sea, se está integrando la inteligencia artificial. Lo importante que tiene es que es transversal a todos los sectores. O sea, es que hablamos de tecnología, pero podemos hablar de salud, podemos hablar de financiero, podemos hablar de realmente cualquier sector. Entonces, esas son las maneras, digamos, que desde BlackRock, desde iShares, hemos ofrecido al inversor para acceder a estas capas de la inteligencia artificial.
Antón, ¿cómo son de accesibles estos instrumentos para poder invertir en ellos? Muy accesibles porque son formato ETF, que como sabes, pues desde €1 se puede comprar en bolsa, lo puedes vender cuanto quieras y en nuestra plataforma, pues además, pues con comisiones muy, muy bajas. Yo por dar alguna pincelada a lo que ha comentado Silvia, cuando hablamos de inversión a largo plazo, hemos visto que el mercado ha subido muchísimo en los últimos años por la inversión en CAPEX que han estado haciendo las empresas, comprando chips, ¿no? O sea, al final Nvidia ha subido, muchas empresas tecnológicas han subido por esa implementación de la fase 1 de la inteligencia artificial, ¿no? Si miramos a largo plazo, tenemos que ver cómo esto va a transformar el resto de industrias, ¿no? Entonces ya tenemos que ir a una segunda fase, ¿no? Que es la implementación de la infraestructura que va a mantener la inteligencia artificial a largo plazo. Y eso pues, va a tener un fuerte componente de empresas semiconductoras, de la energía que mencionaba Silvia, de las telecomunicaciones, ¿no? Porque hay mucha dependencia, ¿no? De que los datos circulen con la seguridad y con la velocidad necesaria, ¿no? Y luego, pues, los grandes beneficiados del mundo, ¿no? De implementar la inteligencia artificial. Y lo que decía al principio, automatización de procesos en el sector financiero, automatización de diagnósticos en el sector salud. Entonces, cuando nosotros buscamos una manera barata y diversificada de implementar este tipo de visión, la única manera que tenemos es a través de ETFs, ¿no? Sin que sea una recomendación de inversión ni nada, pero el ETF de iShares de inteligencia artificial, de Adopters, es iShares AI Adopters, es un ETF que creo que cuesta el 0,35% anual, Está muy bien. que te diversifica entre cientos de acciones y lo que decía Silvia, si tú miras la ponderación por sectores, el principal sector dentro de este ETF son el sector salud, seguido de empresas tecnológicas que también no se dedican igual a la inteligencia artificial, pero se van a beneficiar mucho de la reducción de costes que te permite la inteligencia artificial. Y luego el tercero es el sector financiero, que también pues un sector que tiene un legacy tecnológico brutal, procesos súper tediosos, con un consumo de recursos humanos altísimo, pues hay mucha mejora. Entonces, tú puedes implementar esta visión y comprarte ese ETF que te da exposición, pero también puedes comprarte otros ETFs que te dan exposición directa a esos sectores, ¿no? Y lo que decía Silvia al principio, oye, hay una visión positiva en el sector financiero europeo. Pues tienes varios ETFs que te dan exposición al sector financiero europeo. Y si quieres sector financiero americano, también tienes ETFs. O sea, los ETFs te permiten tener muchísima flexibilidad y tratar de beneficiarte de las visiones sectoriales en cada momento. Dicho esto, o sea, lo que ha dicho Silvia, o sea, es una tendencia muy a largo plazo y solo hemos visto la primera fase. Yo creo que hay que tener un peso en inteligencia artificial significativo, que ya te lo da el índice en sí. O sea, si tú miras el S&P 500 ya vas a tener un peso significativo en empresas que desarrollan CAPEX e infraestructura de inteligencia artificial. Y si luego hay otros sectores muy beneficiados por la implementación de inteligencia artificial, a través del índice lo vas a disfrutar también, ¿no? Pero oye, también existe la manera de sobreponderar, pero lo que decía, o sea, como tendencia a largo plazo, ¿no? O sea, puedes implementarlo también, pues ahora aprovechas que ha caído y comprar un poco, pero a largo plazo ya vas a tener la exposición en inteligencia artificial y las empresas que lo adopten. Por terminar, también el segundo ETF que mencionaba Silvia, que es un iShares de infraestructura de inteligencia artificial, también está disponible, creo que cuesta encima parecido y también tiene un peso muy significativo en Estados Unidos. Aquí vemos un peso superior en tecnología, que tiene sentido por la parte de infraestructura, seguido de telecomunicaciones también, que son muy importantes. Y lo mismo, o sea, al final te permite diversificar, comprarlo y venderlo cuando quieras, desde €1. O sea, es una manera muy sencilla de hacerlo y bueno, pues nos aprovechamos de que BlackRock pues hace el trabajo de selección y de automatización de esa inversión, reduciendo costes también. Si te está gustando este episodio y te está aportando muchísimo valor,
por favor, dale un buen me gusta y si aún no estás suscrita o suscrito al canal, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, déjanos tu feedback en la zona de los comentarios, coméntanos otros sectores que te gustaría que analizáramos en este nuevo formato en el futuro. Si te gusta este formato, también déjanoslo en la zona de los comentarios. Y nada, te dejo que sigas con el episodio. Al final, vosotros trabajáis en compañías y por lo tanto tenéis que ir con mucho cuidado de las recomendaciones directas y tal. Yo de todas maneras tenemos un disclaimer muy grande en cada uno de nuestros episodios para aclarar todo esto. Al final el tema de concentrar en ciertos sectores que a lo mejor puedan tener más recorrido de crecimiento tiene hasta cierto punto sentido. O sea, es decir, una cosa es la indexación normal y corriente en un S&P 500 o en un MSCI World o cualquiera de estos y otro ya es, oye, vamos a buscar sectores concretos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente de a pie no tiene ni idea de cuáles son las compañías, como estáis diciendo, que están en la parte de infraestructura, la parte, incluso me parece más complicado lo que has dicho, el otro ETF, el de la parte ya de cómo conectarlo todo a nivel de programabilidad, a nivel de aplicaciones, a nivel de SaaS, a nivel de un montón de cosas, que ahí yo creo que todavía, como hay tantos jugadores y va a haber todavía tanta competencia, es casi mejor concentrarte en diversificar a través de muchos que meterte en uno concreto, porque es criminal la competencia que va a haber allí. Yo, a nivel de disrupción tecnológica, si ya de por sí ciertas empresas tecnológicas te das cuenta que con la competencia atroz que tienen van cayendo una detrás de otra muy rápido, no me quiero ni imaginar el tema de la inteligencia artificial, que de repente ChatGPT saca una actualización nueva y barre a 40 jugadores que estaban intentando aprovecharse de una de las características, ¿no? Ahí va a ser criminal, va a haber una rotación también muy grande y se quedarán los mejores, ¿no? Eso es. Y como no tenemos una bola de cristal y realmente no sabemos quiénes van a ser los ganadores, sí, invertir de manera diversificada a través de un producto como es un ETF, que con un coste que es muy bajo te da acceso a esa cartera diversificada de compañías que pueden beneficiarse, es desde luego especialmente importante, sobre todo con la incertidumbre que tenemos en tecnología, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las 15 compañías más grandes del sector tecnológico que hay hoy y vemos las que había 20 años, realmente, o sea, creo que hay 2 que permanecen en ese top 15, ¿no? Que son Apple y Microsoft, si no me equivoco. Y si miramos 20 años atrás, no hay ninguna. O sea, realmente es lo que tú dices, no se sabe quiénes van a ser las ganadoras y en innovación tecnológica todo es como muy rápido y muy volátil. Entonces, invertir de manera diversificada y no intentar adivinar quién va a ser esa ganadora del mañana es especialmente importante. Y más en este sector, te lo digo en serio. O sea, es que a mí me cuesta, y mira que yo lo estudio mucho, y mira que a mí me gusta analizar las compañías tecnológicas, porque yo creo que en mi cartera personal puedo tener casi el 70% de acciones tecnológicas en mi cartera activa, pero es que aún así en el tema de la IA es que te sobrepasa. Sí, sí. Porque es que de verdad cada semana tenemos algo nuevo. Sí. O sea, yo tengo muchos amigos que divulgan sobre el tema de inteligencia artificial aquí en YouTube o en otras redes sociales y es que es una locura. Es que están haciendo informativos semanales de las cosas que van ocurriendo. Y de repente, además, que los grandes jugadores es que van a cuchillo también. O sea, de repente tú te ves a un Elon Musk, a un Satya Nadella, a un, no sé, Sundar Pichai o cualquiera de estos, que es que están compitiendo entre todos, y luego Sam Altman con OpenAI y todo ello. Al final está habiendo una competencia atroz por a ver quién se lleva este gran movimiento, porque al final es que es un movimiento que lo va a transformar todo. Eso es. Es que aquí, el otro día estaba viendo un vídeo en YouTube que hablaba del Juego de Tronos de la IA, que lo dejaré también en las notas del episodio porque me parecía espectacular. Hablaba, pues, de. No sé si habéis visto vosotros Juego de Tronos. O sea, la serie sí. La serie sí, ¿no? Pues hablaba de tema de Littlefinger, de Meñique, ¿no? De cómo. Y comparaba al personaje ese que se mueve en las sombras con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, ¿no? Y hablaba de un montón de movimientos que están sucediendo, como Elon Musk también se está acercando a la nueva administración y está viendo a ver quién se lleva el gato al agua. O sea, es una cosa que si están así las personas más ricas del planeta compitiendo por a ver quién se lleva el cetro, ¿qué vas a saber tú de cuál va a ser la compañía que lo va a ganar todo? O sea, es imposible, ¿no? Por eso está muy bien también que haya estructuras diversificadas.
Claro, a nivel de otros sectores que de manera transversal esté afectando, estamos hablando off the record y me has dicho uno que era el tema de la salud. Eso es. Este es más desconocido todavía, porque el tema de la IA consumimos más información, es más mainstream hasta cierto punto, pero el tema de la salud no se habla apenas Eso de es, ello. ¿no? El tema de la salud no se habla apenas. Es un sector que suele ser bastante más calmado, anticíclico, ¿no? Que es menos atractivo, digamos, para el inversor. Pero desde luego que para nosotros este año es un sector que tener en cuenta. Estimamos, no nosotros, al final, bueno, la industria, que este año el crecimiento de beneficios del sector salud sea el mayor de los últimos 18 años. Y pensamos que hay una serie de vientos de cola, digamos, que van a hacer que este sector pues, tenga mucho sentido este año y más en el largo plazo. El primero es la inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Todos sabemos que cada vez somos más, vivimos más años y queremos vivir mejor. Eso implica un gasto en la parte de salud que es desde luego relevante. Además, no solo gasto por parte de las personas, gasto por parte de los gobiernos. Si miramos el gasto en porcentaje del PIB de gobiernos, por ejemplo, desarrollados, es mucho más alto, en salud, es mucho más alto que el de emergentes. ¿Qué pasa? Los países emergentes cada vez se parecen más a los desarrollados. Entonces, ese gasto en salud va a aumentar también. Eso digamos que son como dos pues, vientos de cola estructurales que están ahí, pero luego tienes la innovación por encima, ¿no? La innovación pues que hace que realmente haya oportunidades de inversión dentro de este sector. Innovación en temas tan relevantes y tan importantes que no hablamos de ellos, pero es que son mucho más importantes que la tecnología, como puede ser la oncología, el estudio del genoma humano, todo el tema que ha sido pues, muy popular recientemente de estas medicinas para combatir la diabetes y ahora ya también la obesidad, pues que están desde luego que cambiando todo ese ámbito tanto en Estados Unidos como en Europa. Todo el tema de cirugía robótica, que aumenta la precisión de las cirugías de manera espectacular, ayudando al médico. Aquí nunca vamos a hablar de que vamos a sustituir a las personas, ¿vale? Pero sí que es verdad que tanto la máquina como la IA ayuda a mejorar los diagnósticos y a mejorar, digamos, el resultado de esas operaciones. Entonces, tenemos muchos temas que apoyan, digamos, el crecimiento de este sector, que desde luego esperamos que este año pues, sea uno de los grandes beneficiados de las condiciones de mercado. Claro, este sector, ¿qué empresas engloba? Porque es tan amplio. Esto es una pregunta que es muy buena y que me hacen a menudo. Dentro del sector de salud hay muchos subsectores. Claro. ¿Vale? Tienes farma, tienes biotech, tienes toda la parte de equipamientos y servicios y tienes toda la parte de medical devices. ¿Vale? Esos son los subsectores que hay dentro. ¿Qué pasa? Si miramos históricamente cuál ha sido la rentabilidad de esos subsectores y los pusiésemos como en cuadraditos y viésemos años atrás, lo que vemos es que no hay un subsector ganador, sino que cada año es uno de esos subsectores los que se benefician. Compiten entre ellos, ¿no? Sí, bueno, son partes diferentes de un mismo sector, digamos, ¿no? Pero pues ha habido años, por ejemplo, lo más llamativo han sido algunos años donde biotech pues ha tenido un rendimiento, digamos, espectacular y entonces los inversores preguntaban, ¿hay que invertir en biotech? Y nuestra respuesta siempre es que es mejor invertir de manera diversificada en el sector salud. Y aquí, una vez más, los ETFs te dan esa oportunidad de invertir en estos 4 subsectores, porque desde luego que si hiciésemos esto a través de un fondo de gestión activa, sí que habría una persona especializada que estaría escogiendo compañías dentro de estos subsectores y sobreponderando estos subsectores en función de lo que mejor se va a comportar o de lo que piensan que se va a comportar mejor. Pero para todos los inversores de a pie, que no tenemos ese conocimiento tan profundo, invertir de manera diversificada nos va a proporcionar de alguna manera esa beta, ¿no? O esa exposición al sector que es realmente pues, lo que queremos tener. Sí, a mí yo muchas veces, Antón, siempre digo con la gente de que cuando te vas a meter, por ejemplo, a invertir en farma, claro que es un expertise y tienes que tener un círculo de competencia enorme para poder hacerlo, ¿no? Al final, ¿cómo abarcamos esto? Estamos yendo, parece que somos redundantes, pero es que es lo que hay. La gran oportunidad de invertir, por ejemplo, en ETFs frente a acciones individuales, en este caso, es el tema del círculo de competencia. Hay ciertos sectores que se van a beneficiar de vientos de cola que vienen, pero es que es muy difícil que tú sepas estructurarte una cartera sin ser un insider casi interno de la industria. Es muy difícil batir al mercado y
De hecho, del mismo modo que puedes acumular un gran patrimonio concentrándote mucho en una sola acción, también lo puedes destruir, ¿no? O sea, es la causa más probable de destrucción de patrimonio también es concentrar demasiado en un activo. Pero bueno, para explicar un poco por qué hay que hacerlo de manera diversificada en todos los sectores de healthcare, ¿no? Si volvemos al ETF que estaba mencionando antes, el de inteligencia artificial de adopters, de ICERs, el principal sector, hemos dicho que era el healthcare. La principal posición de este ETF es Siemens. Siemens hace herramientas o máquinas, ¿no?, que se implementan. Si pensamos en la inteligencia artificial, que hemos dicho que va un poco por fases, ¿no? Si ahora la principal empresa que está adoptando inteligencia artificial es una empresa que hace herramientas y devices de healthcare, cuando las otras empresas que compran estas máquinas para diagnosticar, para operar, etcétera, igual empiezan también a beneficiarse de eso, ¿no? Entonces, vemos de nuevo cómo hay distintas fases, ¿no? Ahora igual son pues empresas como Siemens que empiezan a implementar la inteligencia artificial y la innovación. Y luego habrá otras empresas del sector salud que empezarán a comprar esta nueva maquinaria y esta nueva tecnología y de repente podrán tener una mejora de beneficios, una mayor facturación o lo que sea, ¿no? Entonces, no puedes centrarte solo en un sector. Tienes que comprar todo el sector y a largo plazo beneficiarte de esas distintas fases, ¿no? Y de cómo entre todos los subsectores se van complementando, ¿no? Volviendo a los ETFs, o sea, lo puedes hacer de manera diversificada. Hay ETFs de healthcare, que son pues, hay ICERs de SP500 Healthcare, ¿no? Y está enfocado en empresas del sector salud. Y te da un poco de exposición pues, tanto a las que están ahora mismo implementando inteligencia artificial, innovación y tecnología en la parte de generación de nuevas herramientas y máquinas, pero también te da la exposición a empresas del sector farma, que si de repente hay un nuevo medicamento o producen un medicamento contra la diabetes a un coste infinitamente inferior a los que hay en la actualidad, pues de repente tienes ahí un boom, ¿no? Entonces tampoco te lo quieres perder y no puedes acertar siempre. ¿Tú crees que los clientes le sacan el mayor provecho a eso? ¿O creo que al final la mayoría se indexa al mundo y no le saca provecho a esa sobreconcentración en ese tipo de instrumentos? Creo, a lo mejor me corriges, pero creo que la mayoría de la gente no es ni consciente, por eso estamos divulgando aquí hoy, pero no es ni consciente de la posibilidad de invertir en ese tipo de herramientas o de ETF sectoriales y muchas veces es por falta de información, ¿no? Porque no saben ni siquiera ni los ISIN ni los tickers de esos ETFs, ¿no? O sea, para empezar, en España odiamos un poco los ETFs porque no tienen el mismo régimen fiscal que los fondos, pero la realidad... sectorial no todos, no todos los odiamos, ¿eh? Sí. Bueno, has hablado en plural. Esto es un canal súper especializado en inversiones y obviamente mucha parte de la audiencia entiende el valor de los ETFs, pero por regla general dentro de España siempre se habla de que los ETFs fiscalmente son menos eficientes que los fondos de inversión. ¿Qué pasa? Y la gente que sabe, y ahora Silvia sí estará de acuerdo conmigo, que los ETFs te dan una exposición sectorial con unos costes muy bajos que no te lo da ningún otro producto, ¿no?, disponible en España. Si tú te vas a fondos de inversión, o son fondos indexados o son fondos muy generalistas, ¿no? Y además con comisiones muy elevadas cuando no superan las rentabilidades del índice. Entonces, creo que hay un coste de oportunidad alto de no utilizar ETFs. Creo que cada vez más gente, y sobre todo gente que sigue este tipo de canales, pues son conscientes del valor que te da por la sencillez de su compra y venta, por las comisiones, por lo específico que puedes encontrar, porque tienes ETFs de todos los sectores. También te digo que si hablamos del público en general, la gente no puede entrar en tanto detalle o esperar siempre sobreponderar el sector concreto. Entonces ahí sí que yo veo el valor de indexarse, porque si realmente en un momento dado la tecnología de la inteligencia artificial aumenta mucho de valor, la sobreponderación del índice va a ocurrir de manera natural. Y del mismo modo en la parte de healthcare, ¿no? Si el índice se compone con determinadas acciones del sector salud que de repente van muy bien, van a aumentar de peso, ¿no? Entonces,
si estás muy metido en el tema y entiendes cómo hacer sobreponderaciones tácticas y cómo gestionar tu dinero y cómo compararte contra el índice a largo plazo, tiene mucho sentido hacerlo. Para la mayoría de la gente, yo prefiero divulgar un mensaje mucho más simple de que te puedes beneficiar de todo lo que estamos hablando ahora indexándote. Igual no capturas el 100% del valor de estar en el momento correcto en cada sector, pero capturas el 85 o el 90% del valor de estar en el índice, que es donde tienes que estar, ¿no? Y al final buscar la rentabilidad media anualizada y no intentar siempre acertar, porque al final se nos va en comisiones, se nos va en coste de oportunidad un montón de cosas. Mira, y eso es lo que no se puede permitir la gente. El otro día me daban un dato que me parece bastante interesante, que va en línea con lo que comenta Antón, y es que, imaginaros, el SP500, ¿cuánto hizo el año pasado? ¿Lo tenéis en mente? 24, ¿no? Sí, 24. Como 24 así, sí. ¿no? Toda la gente que se indexó hizo un 24%, ¿vale? La media de la gente que no se indexó, unos quedaron por arriba, unos quedaron por abajo, fue 24%. Entonces, realmente, o sea... Tendencia a la media. Eso es. O sea, indexarse al final vas a conseguir hacer lo mismo que el mercado. Si miramos el SP500 el año pasado, ¿cuántas empresas batieron ese 24% que hemos hablado? ¿Sabéis cuántas? Pues no muchas. No muchas. Pues aproximadamente un 30%. Sí, sí. Es decir, el intentar escoger esas compañías, el intentar hacer ese stock picking, incluso hacer esa rotación sectorial, es cierto que es complicado y requiere de, pues digamos, una labor, ¿no?, de aprendizaje. Y hablábamos de fondos de gestión activa. Desde luego, en BlackRock tenemos fondos de gestión activa, fondos indexados, ETFs, tenemos todas las clases de activo. Y nosotros pensamos que la magia está en combinarlos todos. Pero sí que tenemos que decir que para la parte de gestión activa tienes que encontrar a quiénes son los mejores gestores, que sean capaces de batir a su índice de referencia de manera consistente en el tiempo. El buscar eso entre un universo de inversión de fondos que es gigante es bastante complicado. Sin embargo, con un ETF tú sabes que vas a hacer lo mismo que va a hacer el mercado, o con un fondo indexado, y no tienes que estar escogiendo cuál será el mejor o cuál será el peor. Al final yo lo digo que va por capas. Es decir, la primera capa es la gente que te viene por... Y lo decimos también con Trade Republic, lo dijimos cuando viniste al episodio, ¿no? Los que vienen a los depósitos. Son los cazadores de depósitos. Es esta gente que en España lo que quiere es... vale, sé que soy inculto financieramente hablando, pero sé que hay inflación y por tanto voy a protegerme, como pueda, de primeras, ¿no? Luego, a partir de ahí, ya te llega la gente que empieza a preguntarte por indexados, por gestión pasiva, porque también es muy diversificado, es como una protección ante esa incultura y por lo tanto todavía no estoy profundizando. Luego ya la gente empieza ya a interesarse, oye, ya esto ya lo tengo cubierto, venga, vamos a seguir otro pasito más. Y aquí voy a estudiar fundamentalmente los negocios y hay gente que se empieza a replantear el tema de hacerse su propia cartera de acciones y aquí pues viene mucha gente a formarse, inversión racional, etcétera. Pero creo que una de las partes que se utiliza, pero no tantísimo, son los ETFs para la gestión activa. Es decir, hay mucha gente que te viene y te dice, vale, yo voy a hacerme mi cartera de gestión activa con X compañías. Muy bien, las he estudiado a nivel de profundidad, pero es que como estamos hablando hay algunas compañías o algunos vientos de cola a nivel sectorial que no puedes elegir las compañías tú personalmente, porque no tienes el expertise, no tienes el círculo de competencia como para poder llevarlo a cabo. Y ahí es donde está la pieza clave del tema de los ETFs. Creo que a diferencia de otras personas que solo ven los ETFs por la comparativa, por la traspasabilidad fiscal de un fondo de inversión, el ETF puede ser una herramienta que también te ayude a posicionarte a ciertos sectores a nivel activo que no podrías hacer solo con acciones o por tu expertise. Y creo que es el siguiente nivel. Y luego ya vas a acciones puras y duras y a concentrar al tiro, ¿no? Pero claro, ahí ya tienes que tener mayor conocimiento. Al final tienes que ir subiendo en el escalafón, ¿no? Creo que se confunde un poco a veces gestión activa con stock picking. O sea, tú puedes hacer gestión activa sobreponderando el sector salud o sobreponderando... Visión táctica, como has dicho tú, ¿no? Los adopters de inteligencia artificial. Aquí un tema que nosotros en JP Morgan, dentro de la explicación del proceso de construcción de carteras, incidíamos muchísimo y era una slide que dividía en 3 bloques el proceso de inversión. Y uno era la distribución estratégica de activos, luego movimientos tácticos y luego la selección del vehículo de inversión.
Y en esta slide te ponía los porcentajes en rangos de qué aportaba la rentabilidad y riesgo de tu cartera. Y la distribución estratégica, es decir, la decisión de invertir 100% en renta variable o 50% renta variable y 50% renta fija, creo que te aportaba entre el 85% y el 95% de la rentabilidad y riesgo de tu cartera a largo plazo. Entonces, solo el hecho de que tú decidas quiero estar 100% en renta variable y quiero seguir el índice mundial, que ya me va a dar un 70% de exposición a la bolsa americana, es lo que te va a aportar a largo plazo la mayoría de tu rentabilidad y riesgo que estás asumiendo. Luego sí que puedes hacer pequeñas apuestas tácticas, ¿no? Porque escuchas a BlackRock que te está diciendo que tenemos una visión súper optimista en determinados sectores. Sobreponderas. Eso te da entre el 0 y el 10% de rentabilidad y riesgo adicional en cada momento. Puede ser 0 porque igual no te aporta nada respecto a tu distribución estratégica previa, ¿no? Y esto al final es que tú en cada momento sobreponderes o infraponderes determinados sectores, ¿no? Y eso, pues, ¿lo que estás buscando? Pues optimizar, ¿no? Si lo ves claro que todo el mundo te está diciendo sector salud, pues aumentas un poco el peso. Pero tampoco cambias tu estrategia al 100%. Simplemente haces una sobreponderación de un cierto porcentaje. Y en último lugar, que te aporta poquísimo, es la selección del vehículo, ¿no? Porque al final, con la distribución estratégica ya estamos hablando de indexarse, ¿no? Cuando hablamos de selección del vehículo, pues tienes que ir o bien te vas a lo que menos cueste y mejor siga el índice, que ahí ya te irías a ETFs y tratarías de optimizar por el tracking error o el information ratio, que es como lo hace el ETF versus el índice, o buscas gestores activos, ¿no? Y ahí otra vez entramos en la capacidad de un gestor activo de manera consistente durante 20 o 25 o 30 años superar al índice, ¿no? En los grandes sectores de los mercados más líquidos es muy complicado y normalmente se suele buscar gestión activa para temas más específicos como puede ser mercados emergentes o private equity o infraestructura. Ahí sí que se busca encontrar un gestor que lo haga bien, porque es que las diferencias son muy altas. Si te vas a sectores de tecnología de la bolsa americana, pues es que a largo plazo, o sea, que sobreponderar Nvidia o sobreponderar Broadcom, pues no lo van a hacer. Primero por el tamaño de los vehículos y por el tamaño de la empresa sería raro, pero a largo plazo es que no van a acertar además siempre. Yo incido muchas veces aquí en el podcast en el tema de las comisiones. Las comisiones son la clave absoluta. O sea, tal es así que el otro día estaba viendo un estudio que publican todos los años sobre cuántos de los planes de pensiones que hay en España, cuántos de los planes de pensiones han batido al S&P 500 en los últimos 15 años. ¿Cuántos creéis que han batido? Poquísimos. En los últimos 15 años. ¿Al S&P 500 o al índice de referencia de cada uno? Al S&P 500 puro y duro. Pues es una difícil comparativa, claro. Uno. Uno de miles. Y será indexado. Uno. No, y no podrá ser indexado porque tendrá más comisiones. Bueno, sí. Sí, o sea, a ver. Y me pareció brutal. Yo cuando vi eso dije que de los planes de pensiones de España en los últimos 15 años, solo uno ha batido de miles, de 1.500, 1.600 del estudio, solo uno ha batido al S&P 500. Y ahí es donde te das cuenta de la importancia de divulgar sobre el tema de ahorrar en comisiones también a la hora de utilizar instrumentos que por lo menos no estés pagando una barbaridad de comisiones que pueda haber algunos. Es que hay algunos instrumentos que son sálvese quien pueda. Es que hay algunos instrumentos en banca convencional que te están metiendo un 2%, 2 y pico. Pero bueno, ya cada uno eso... Pero aquí a favor de estos planes de pensiones voy a decir que seguramente el perfil de riesgo de la mayoría de ellos sea más bajo que el del S&P 500. Bueno, pero también puede haber 10 de 10, un riesgo 10 de 10. Sí, los habrá con más riesgo, pero... Esos lo tendrían que batir hasta cierto punto. Podría haber dos. Índices de referencia. Uno. Pero es que uno. Es que yo cuando lo vi se me cayó el alma al suelo. Es como decir, madre mía, o sea, qué desierto. Por eso es tan importante lo que estamos intentando hacer hoy, ¿no? Que es darles la mayor información posible para que la gente también profundice, ¿no? Otro sector que estábamos hablando de todos estos temas, es el tema financiero, que estábamos hablando de récord, y que me gustaría porque también impacta de lleno. O sea, tú vienes del sector financiero, tú también y yo también. O sea, aquí en este tema sí que podemos hablar, aunque hay muchas ramas y hay ciertas partes que no podemos tratar con tanta profundidad,
Pero ¿cómo impacta esto de este movimiento de la IA también en el sector financiero? Porque es uno que está muy sobreponderado, sobre todo en Europa. En Europa el tema de bancos, etcétera, es un continente muy sobrebancarizado frente a Estados Unidos, que también lo es, pero frente a otros continentes, ¿no? Sí, tiene un peso desde luego Sí, sí. que grande. Pues en general nuestra visión para el sector financiero es bastante positiva, diferenciando un poco el tipo de compañías en Estados Unidos y en Europa. Sí que en Estados Unidos vemos que la nueva administración pues puede favorecer de alguna manera este sector, reduciendo los requisitos de capital, de alguna manera liberando un poco esas restricciones que tenían con la anterior administración y eso pues de alguna manera beneficiará a estas compañías. La parte de bancos regionales la vemos bastante atractiva y ahí podemos ver también actividad de fusiones y adquisiciones que puede estimular de alguna manera este subsector. Y luego, por supuesto, toda la parte de plataformas de pago, plataformas de brokeraje y demás, donde la tecnología está teniendo cada vez mayor peso y está haciendo, pues, de alguna manera que sean un punto muy atractivo a considerar dentro de este sector. O sea, que están como en tema de compliance y todo eso, como que están optimizando mucho el proceso, ¿no? En tema de brokeraje. En tema de pagos, toda la parte de blockchain y demás, pues facilita de alguna manera y eficienta estos procesos, vale. Mejorando los márgenes para estas compañías. Y en Europa el mercado es un poquito diferente al americano. Aquí sí que tenemos un ecosistema de bancos grandes establecidos que se han beneficiado, digamos, de los tipos altos que hemos tenido durante el último año y que pues, eso se va a ver reflejado en pues, los beneficios empresariales y sobre todo la recompensa a los accionistas que van a hacer como dividendo y recompra de acciones. Por lo tanto, dos focos bastante positivos con algo que es un poquito más nicho, pero que donde también vemos valor, que es los bancos o entidades financieras en mercados emergentes, ¿vale? Donde sabéis que al final la base de clientes, de consumidores es muy amplia y cada vez pues de alguna manera estos bancos que antes eran bancos grandes, tradicionales, se están viendo, digamos, complementados en estos mercados por bancos más digitales, neobancos, más pequeños. Y al final, con la base de consumidores tan grande que hay en esos países, pues la oportunidad es desde luego interesante. Vamos, aquí te toca de lleno. O sea, en el tema de Trade Republic, claro, no sé cómo lo estáis viviendo dentro, todo este movimiento a nivel de optimización de todo, ¿no? De productividad interna, de procesos, y no sé cómo la IA os está llegando a ayudar o no, no lo sé. Eso te pregunto también a nivel... Sí, o sea, al final es una tendencia que no se ha visto solo en Estados Unidos, pero también en Europa hay grandes empresas que están disrumpiendo en el sector financiero, ¿no? O sea, tienes a Trade Republic, pero luego también tienes otros muchos neobancos que cuentan con millones de clientes. En Latinoamérica, pues por ejemplo, ahora tienes Nubank, ¿no? que cotiza en la bolsa americana y ha sido un súper caso de éxito de un banco brasileño que ha superado todas las expectativas y se ha convertido en el principal banco de Brasil, ¿no? Que tiene grandes bancos tradicionales, ¿no? Que controlaban un poco la industria, ¿no? Y pues es una tendencia que se observa en todo el sector financiero y tiene sentido. Al final, el sector financiero representa una gran parte de muchas economías de países desarrollados. Tenía un legacy tecnológico y operativo y pues, comercial, pues que otras nuevas empresas han sabido aprovechar, ¿no? Y disrumpir. Y bueno, pues han dado entrada a muchos nuevos jugadores que hace 20 años no estaban, ¿no? Y al final, no solo Trade Republic, pero cualquier nuevo player de la industria financiera se apalanca mucho en la tecnología. Es la clave de la oferta, ¿no? O sea, optimizar costes, optimizar procesos para poder dar algo superior a lo que da la banca tradicional. Y ahora, bueno, pues habrá que ver cómo el sector tradicional es capaz de competir con empresas que tienen operativas más ágiles, dependen menos del capital humano y ofrecen beneficios superiores, ¿no? A los que han venido ofreciendo ellos. Yo creo que todavía no están excesivamente preocupados, pero que nos están viendo por el retrovisor, ¿no? De que estamos ahí, pues que cada vez más gente pues prefiere autogestionarse de manera digital y no depender
de las oficinas físicas o de los asesores y recibir el beneficio de gestionarse uno solo todo el dinero, ¿no? Habrá que ver dónde termina la cosa. Es llamativo porque en Alemania están teniendo problemas hasta cierto punto, pero, por ejemplo, en esta industria, Alemania es la punta de lanza ahora mismo en Europa. Me hace gracia porque en otras industrias más intensivas en capital, menos ágiles, está sufriendo por el legado que tenía, pero sin embargo, en esta industria que estamos hablando financiera, son los que se están poniendo por delante frente a otros países en Europa. Además, el tema de Trade Republic o otro tipo de estructuras lo que hace es que me acuerdo de la frase que decía Jeff Bezos, que tu margen es mi oportunidad, ¿no? O sea, algo así era la frase, era como tu margen que tú estás penalizando, que tú quieres para pagar esas oficinas físicas por todos lados, ese tal, es mi oportunidad. Y ahí yo creo que ahí todos estos neobancos se están encontrando y va a transformar la industria completamente. Yo creo que ahí ya no sé a nivel sectorial si vosotros habéis estudiado hasta qué punto va a tener esto impacto o todavía es muy minoritario frente al movimiento financiero completo. Hay muchas empresas que no están cotizadas todavía de estos neobancos. Entonces, obviamente, está disrumpiendo, digamos, en el sector y está haciendo que las grandes o los bancos tradicionales, digamos, se pongan las pilas. Pero no te puedo dar una visión tan específica en neobancos porque muchas pues todavía son empresas no cotizadas. La realidad es que los bancos cotizados o empresas del sector financiero tradicional les ha ido muy bien en los últimos años en bolsa, ¿no? Entonces, y las perspectivas son buenas, es decir, yo creo que hay espacio para todos, o sea, no es unos o los otros. Sin duda, la competencia va a venir bien al cliente final. Y es de lo que yo me alegro, ¿no? Que exista Trade Republic hace que los demás se esfuercen un poco más, ¿no? O que la gente tenga alternativas y pues tengan que reaccionar. Y al final, cuanto más rendimiento obtengamos de nuestro dinero, cuanto menos paguemos por las hipotecas y cuanto menos comisiones paguemos, mejor para la persona, ¿no? Y mejor para la empresa. Entonces ahí la competencia es una lectura positiva y va a llevar al alza a todo el mundo. Y los que, de nuevo, diversificación, los que no sean capaces de optimizar y transformarse, se quedarán atrás. Pero si tú inviertes en el índice bancario, tanto en el americano como en el europeo, a través de ETFs, que se puede hacer, pues los grandes ganadores te van a beneficiar, ¿no? con esa búsqueda de la rentabilidad media. Entonces, sin asumir riesgos, de nuevo. O sea, no es cuestión de que te vayas a invertir a solo una empresa fintech, ¿no? Pues oye, cómprate o te compras todo el índice fintech o te compras todo el índice bancario, que tendrán que estar las fintechs, porque aunque se llamen fintech, son bancos o entidades financieras que cumplen con las mismas normas y requisitos que los tradicionales. Este episodio está siendo como un taller práctico buscando oportunidades que hay a nivel sectorial. Es muchas de las cosas que hacemos dentro de la formación de inversión racional y dentro de nuestro book insignia formativo llamado Proyecto Pioneros. En Proyecto Pioneros te vamos a enseñar todo lo necesario para que inviertas como un verdadero profesional de los mercados a largo plazo y con plenas garantías. A través de una formación de 12 meses, tanto teórica como práctica, te enseñaremos todo lo necesario sobre cómo planificar tus finanzas, cómo poder hacer un análisis macroeconómico y de la liquidez. Te vamos a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa, a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, y también a través de herramientas de gestión activa, como es cómo poder crearte tu propia cartera de acciones o incluso también cómo invertir a través de ETFs sectoriales. Todo esto se te enseñará a profundidad y además a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Una vez que se termine la formación teórica, se te dará acceso a un grupo élite de primer nivel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9, para buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos y hacer tesis a profundidad. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás tanto los testimonios de los alumnos como también el temario más extenso, y hay una zona de formulario de contacto donde vas a poder rellenar tus datos personales y vamos a poder llamarte de manera personalizada, completamente gratuita, y el equipo de Inversión Racional te resolverá todas las dudas y te dirá qué plazas hay disponibles para poder acceder a la formación, cuál es el precio de la formación y cuáles son los procesos de admisión. Así que
corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita telefónica y nos vemos adentro. Claro, una cosa que te quería preguntar a nivel de visión de tema de tipos de interés. Has hablado al principio de que en Europa ya hay una clara visión de que se van a bajar los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, Sí. pero la Reserva Federal no está tan claro. No está O tan sea, claro. hay una lucha ahí con Powell que vamos a ver las siguientes reuniones qué pasa, porque hay una lucha interna descomunal y por eso es por las caídas de los mercados. Básicamente ha sido por eso. ¿Cuál es la visión vuestra ante esto? Porque es incierta, no lo sabemos, pero ¿cómo se puede prever? Oye, ¿qué está pasando? Porque incluso estoy viendo hasta ciertos jugadores de la industria que se están como adaptando a decir, oye, que no van a bajar los tipos ya tanto como creíamos, que podemos sobrevivir con estos tipos más sanos del 4, 3%. Pero claro, en Europa es que está claro que van al 2 o incluso por debajo. No sé qué va a pasar con la Reserva Federal. Pues mira, en Europa la verdad es que hay una senda más predecible y es por eso que dentro de nuestra visión de mercado sí que tomaríamos duraciones más largas en Europa, en gobiernos europeos. Sin embargo, no lo haríamos en el Treasury porque pensamos que de alguna manera es incierto lo que va a pasar. Sí que es verdad que aunque se espera que los tipos sigan altos durante más tiempo, sí que hemos visto algunos datos recientes que podrían apuntar a que la Reserva Federal bajase tipos, aunque nosotros pensamos que es bastante improbable, pero sí que hay ciertos sectores del mercado que piensan que, bueno, pues por ejemplo este miércoles que hablan nos pueden dar una sorpresa. Desde nuestro punto de vista no va a ser así, pero estamos de acuerdo en que es incierto cuál va a ser, digamos, ese recorrido de los tipos de interés en Estados Unidos y por eso nos enfocamos más en deuda de gobiernos europea. También a la audiencia le advierto de que esto lo estamos grabando un martes, mañana miércoles, Sí, mañana y no sé justo. cuándo la publicaremos, si la publicaremos este domingo o el domingo que viene, pero bueno, ya sabremos para más, ¿no? Ya no será tan incierto. que nos dejen un poco de margen, ¿vale? Sí, que sí. estamos necesitamos tiempo para producirlo y editar todo esto, ¿vale? Y hablando de tipos y hablando del rey del mercado, me gustaría hablar del oro, porque vamos, o sea, lo del oro... Me está preguntando estas últimas semanas gente por invertir en oro que nunca en la vida me hubiera imaginado que me están preguntando por ello. Claro, está copando todos los titulares porque se está salvando de la quema. O sea, el oro frente a lo demás se está salvando de la quema. ¿Cuál es vuestra visión del oro? ¿Qué oportunidades se ven en el sector? ¿Hasta qué punto es una subida muy descomunal frente a otro tipo de activos y se ha descorrelacionado? ¿Qué está pasando con el oro? Primero, como tesis de inversión principal respecto al oro, Sí. Desde BlackRock, y creo que en cualquier cartera diversificada, el oro tiene su papel como diversificador. Lo sabemos y desde BlackRock abogamos porque esto ha sido así y va a seguir siendo así. Y si hablamos ya más de las dinámicas del precio del oro, que es verdad que el año pasado tuvo un buen comportamiento y este año es el activo que reina, si miramos el ranking, digamos, de rentabilidad, tenemos que tener en cuenta que el precio del oro viene definido por la oferta y la demanda, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dinámicas hemos visto? Por el lado de la demanda, el 50% de la demanda del oro viene por la parte de joyería, bastante elevado. Esa demanda se mantiene más o menos constante. El resto de demanda está dividida entre tecnología, es bastante eficiente para cables y demás, aunque obviamente no es muy, no es muy barato, pero se utiliza en partes de tecnología. Hay otra parte que es inversión, ¿vale? Por ejemplo, nuestro ETC de oro es una nota respaldada por el oro físico, ¿vale? Almacenamos ese oro, eso obviamente genera demanda. Y la parte que ha venido determinando la subida de precio más reciente es la compra por parte de bancos centrales, ¿vale? Ahí lo que hemos visto es que en los últimos 3 años, 2022, 2023 y 2024, hay un aumento de demanda por parte de bancos centrales en cuanto a oro para sus reservas monetarias. ¿Pero solo la Reserva Federal o otros bancos centrales? La Reserva Federal es el país que tiene más, digamos, reservas en oro y en porcentaje tiene un 70% de sus reservas en oro. Sin embargo, donde pensamos que va a venir la gran demanda es en mercados emergentes. ¿Por qué? Porque ahí, Rusia, China, con la excepción de Turquía, que tiene un 100% de sus reservas en oro, tienen que llegar a los niveles de desarrollados. De media, desarrollados tienen un 70% de las reservas, emergentes un 30%. Todavía hay gran recorrido. Por ejemplo, si miráis un informe que se publica todos los años respecto a demanda del oro, el año pasado
el país que más oro compró fue Polonia para sus reservas. ¿Vale? Entonces, esa demanda sigue estando ahí, ¿no? Entonces tenemos una demanda creciente, principalmente generada por bancos centrales. ¿Y qué pasa con la oferta? Lo que vemos con la oferta es que los costes de exploración y producción de oro son cada vez más elevados. Entonces la oferta está limitada, digamos. Eso hace que el precio, pues... El stock to flow famoso, ¿no? Que el precio, pues, suba, evidentemente. Esto que hablamos, ¿no? de precio de oro no se traduce directamente a compañías. Eso seguro que es una pregunta que me ibas a hacer. Es importante diferenciar la beta de las compañías de oro respecto al oro está en torno a un 2. Vamos a explicar lo de la beta para la gente La que a lo beta, mejor no lo digamos sepa. que es la sensibilidad que tiene las compañías respecto al oro físico. Voy a poner un ejemplo muy simplista, que no es así, pero si el oro sube 1, las compañías suben 2, si el oro baja 1, las compañías bajan 2. Esto sería más o menos la beta. Sí. Históricamente ha sido de un 2, ahora está ligeramente por debajo de un 2, y eso nos puede llevar a pensar, ¿no?, que es un no-brainer, como se dice en inglés, o una oportunidad que no podemos dejar pasar, invertir en compañías de oro. Sin embargo, con estas dinámicas de aumento de coste de producción y exploración no es tan sencillo. Hay que ser selectivos a la hora de invertir en compañías de oro y eso es más difícil de hacer si invertimos en un ETF. Aparte, no hay muchas compañías, ¿vale?, en este sector. El top 4 posiciones de un ETF que replique un índice general de oro te va a representar más del 50%, 4 compañías. Por lo tanto, la tesis de inversión no es tan clara en compañías como sí lo es directamente en el oro. Vale, para descifrarlo, o sea, al final, compañías que pueda haber alrededor del oro, pueden estar mineras, pueden estar royalties, pueden estar diferentes compañías que estén alrededor del ecosistema del oro, pero no son tantas como para poder formar un ETF fuerte para poder hay un ETF replicar. de Gold Producers Sí. que al final, pues si pensamos en esta beta de 2, Sí. si el precio sigue subiendo, pues esas compañías se verán beneficiadas, pero lo que hay es dispersión dentro de esas compañías, bastante amplia. Obviamente, como ha comentado Antón, pues te llevas la media, ¿no?, si inviertes en el ETF. Pero digamos que las dinámicas en el sector son diferentes, ¿no? Y el que sea más eficiente a la hora de esa exploración y producción será la empresa ganadora y se penalizará a aquellas que pues, sean menos eficientes y demás. Me gustaría, tanto tú como Antón, que me pudierais aclarar, sobre todo para la audiencia, que esto no lo hemos tratado mucho, y es el tema de los ETCs, estos famosos, frente a los ETFs, porque no queda muy claro. En el oro, mucha gente te pregunta, oye, quiero invertir en el oro y quiero invertir en el ETF del oro. ¿Cuál es la diferencia entre un ETC, un ETF del oro? ¿Ha hablado algo del tema de las notas, de cómo lo replican físicamente? ¿Cómo funcionan estos instrumentos? Cualquiera de los dos, el que queráis. O sea, yo creo que a veces nos perdemos un poco en la nomenclatura de los productos. Sí. O sea, dentro del mundo de productos cotizados se llaman ETPs todos. Son los Exchange Traded Products. Y dentro de eso luego caen distintas verticales, ¿no? Que yo divido en 3. Los ETFs, que son el formato fondo, es el fondo el que compra el activo y es un tipo de vehículo pues regulado en Europa, ¿no? En este caso, que suelen ser UCITS. Sí. Luego tienes los ETCs, que son los Exchange Trade Currencies o Commodities. En este caso, pues es el vehículo que hace de temas de pues, commodities, o sea, materias primas. Que o almacena, divisas, ¿no? O custodia. Lo almacenan o utilizan notas, porque al final Depende, tú le puedes decir a un banco como JP Morgan, guárdame mi oro físico aquí, ¿no? Pero este oro está a mi nombre. O tú le compras una nota, ¿no? Como un swap o una promesa que representa el valor de eso, ¿no? Entonces, tienes distintas maneras de implementarlo. Lo habitual cuando la gente busca ETFs de oro son los de réplica física, ¿no? Al final el emisor del ETF se compra el oro y lo tiene guardado pues, en unas bóvedas dentro de un banco y pues aseguran que el dinero está ahí, ¿no? Entonces, pero no deja de ser un ETC, porque al final es una commodity, ¿no? Y luego tienes los ETNs, que son, por ejemplo, que se habla mucho de pues el ETF americano de Bitcoin, pues y todo el mundo dice, ¿y cuándo va a llegar esto a Europa? Y digo, bueno, pues en realidad en Europa es que tienes
ETNs, ¿no? Que al final es que una empresa te da una nota de que tienen las monedas de Bitcoin o lo que sea, las tienen ellos guardadas y el producto cotizado que tú compras tiene esa promesa de que hay o sea, el fondo no compra el Bitcoin, sino que compra la promesa del emisor de la nota de que tiene el Bitcoin para ti, ¿no? Entonces, al final, a mí, o sea, creo que es un tema un poco más de nomenclaturas y al final podríamos referirnos a todos como ETPs, ¿no? Que al final te dan exposición a distintas clases de activo. Y para mí, por lo menos, no es tan relevante siempre que utilices pues, grandes gestoras o emisores, te da un poco igual si la réplica es física o si la réplica es sintética. También para los ETFs, de que tienes del SP500, tienes réplica física o tienes réplica sintética. No te debería cambiar mucho, ¿no? Ni en cuanto a rentabilidad ni en cuanto a costes, ¿no? Pero oye, existen las diferencias y por eso estamos aquí explicándolas, ¿no? No, pero está muy bien explicarlo, sobre todo lo de las notas, porque lo de las notas creo que es lo que no está entendido por la mayoría de los inversores de a pie. Es como que piensan que esa estructura es algo diferente a lo que es y se le tiene que explicar bien para que conozcan el producto donde luego invierte, que muchos invierten por inercia y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Al final es un poco en el subyacente, ¿no? O sea, Claro. Lo que es la experiencia de usuario, pues compras y vendes lo mismo, es un producto que cotiza en bolsa, lo que cambia es pues, la implementación de la inversión en el activo subyacente, que es cuando entras en swaps, en notas, en réplica física, si pues, son commodities, o pues quién las guarda, dónde están guardadas, no sé, el vuestro, Sí, dónde o sea, guardáis el oro. En nuestro caso, os contamos, o sea, básicamente un ETF, fondo, no podría invertir en oro 100%, porque por normas de diversificación de UCITS no puedes tener 100% en un mismo activo, ¿vale? Ah, no lo sabía. De hecho, tenemos en Suiza algún producto que sí lo hace y que no es UCITS, ¿vale? Porque en Suiza sabéis que, bueno, ellos van por libre y UCITS no les aplica. ¿Cuál es la manera que tenemos de, entonces, ofrecer al inversor una inversión en oro físico, que no compañías, que sea lo más, digamos, segura o con una estructura lo más transparente posible? Lo que hacemos es que BlackRock emite una nota. Una nota es un instrumento de renta fija. No estamos hablando de algo de otro mundo, ¿vale? O sea, todos compramos, seguro que muchos oyentes compran letras del Tesoro o lo han hecho. Sí, o bonos. Pues es una emisión que hace BlackRock que replica el precio del oro, ¿vale? En el caso del producto europeo, que es el que podéis encontrar en Trade Republic, el precio del oro en Londres, ¿vale? Hay diferentes precios del oro. Y lo que hace es que colateraliza esa nota con oro físico. Es decir, si el ETF tiene 100 euros, me lo invento, pues coge 100 euros de oro y lo almacena en JP Morgan en Londres, en una cámara acorazada. El inversor en ningún momento puede pedir que se le entregue el oro físico, pero hay oro físico respaldando esa inversión. Entonces, cuando esta nota la haces cotizar y tiene un commodity detrás, recibe este nombre de ETC, Exchange Traded Commodity, pero la estructura es la de una nota. Y la diferencia entre un ETF y un ETN, o generalmente un ETC, es la estructura que hay detrás. ¿Es un fondo o es un instrumento de renta fija, en este caso? Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son los TER de los ETCs del oro? Pues es ¿Lo bastante recordáis? barato. El vuestro creo que es 0,12. Sí, ¿quiere sonar? creo que sí. 0,12% anual. Sí. Claro, es que ahora está muy de moda la gente que también diga, no, voy a comprar oro físico. Pero oro físico tiene problemas de custodia, costes que ya no sé cuánto costará, que nos lo dejen también en la parte, no sé si lo conocéis vosotros, el coste que es de comprar oro físico medio, pero tiene que ser alto, o sea, por encima del 2-3%, lo más seguro. Y además que la mayoría de gente dice, no, es que eso es oro papel. Le llaman mucho el oro papel, ¿no? Porque en verdad para los más libertarios no salgo del sistema, ¿no? Sino que al final estoy con ese oro papel. Y también ha venido muchos recelos por lo que se está hablando de Elon Musk, del tema de Fort Knox, de cuántas reservas hay de verdad, la auditoría de esas reservas, que no sé si la habéis visto. Elon Musk está como loco, nada más que diciendo, oye, que con el Doge, con todo esto que está haciendo a nivel estatal de eficiencia, ¿no?, del gasto, pues quieren auditar lo que hay de verdad, ¿no? Pero bueno, es que es un instrumento que es que para diversificar cartera es algo de lo más recomendable que pueda haber, ¿no? Porque creo que es un instrumento que además tiene descorrelación frente a otro tipo de activos, te protege de lo que es la oferta monetaria, y por eso, en épocas como ahora de incertidumbre, pues está subiendo como está subiendo, que esta mañana estaba subiendo por encima de los 3.000.
la onza. No sé si esto seguirá el recorrido, porque esto ya es opinión mía personal, pero bueno, por ahora la gente se está poniendo de moda y todo el mundo te pregunta por lo mismo. O sea, si miramos el poder adquisitivo del oro en los últimos años, creo que es algo bastante interesante. El primer iPhone que salió y el último iPhone, el Pro 16 creo que es, ¿no? El último que ha salido, en precio en dólares ha subido un 150%. En oro ha caído un 35%. O sea, realmente te ayuda a mantener tu capacidad adquisitiva en el tiempo. Está demostrado. Vamos, los datos históricos que hay de alguna manera nos dicen que esto ha sido así hasta ahora. Además estuvo aquí Gustavo Martínez, que hicimos un episodio exclusivamente sobre el oro, y él hacía otro ejemplo con el tema inmobiliario también, sí, cómo lo veías a nivel, a nivel de incremento del alquiler o del metro cuadrado, y claro, te lo ponen con dinero fiat, pero no te lo están comparando con onzas de oro. Ahí, si lo comparas, te das cuenta de que una inversión tan sencilla como puede ser en un ETC de oro puede batir a la mayoría del mercado inmobiliario, por no decir a casi todo, ¿no? Y eso es. Al final a mí me gusta mucho buscar la simplicidad a la hora de invertir. Por eso yo creo que estoy intentando hacer un ejercicio con vosotros dos hoy de simplificar las cosas. De que en un mundo que parece muy complejo, que tiene muchas aristas, que tiene cómo nosotros poder utilizar la matemática, la diversificación, la simplificación en nuestra operativa. Y hacer la vida más fácil a la gente de a pie. Porque al final es una necesidad básica. Nosotros creamos Inversión Racional Podcast para luchar contra la incultura financiera. Y es una necesidad básica darle armas a la gente de a pie para que pueda empoderarse y que de repente pueda batir a este sistema que muchas veces es injusto, ¿no? Para el tema de recomendaciones finales que vosotros haríais en todo lo que hemos hablado, de búsquedas de nivel sectorial, de gente que quiera profundizar más en todo esto, ¿cómo pueden empezar a documentarse? ¿Cómo pueden empezar a estudiar un poco más? Oye, si les interesa, focalizarse en ciertos sectores o empezar a invertir en ETFs sectoriales. Primero decir que cada inversor tiene que evaluar, digamos, un poco su perfil de riesgo. Esto han sido recomendaciones, no recomendaciones, pero valoraciones generales del mercado y de sectores, pero cada uno tiene que ser consciente de un poco cuál es su perfil de riesgo. O sea, hemos hablado en casi todo momento de renta variable. No todo inversor está dispuesto a asumir las pérdidas que puede conllevar invertir en renta variable. Así que lo primero es que cada uno sea consciente de su objetivo de inversión, su perfil de riesgo, su capacidad de inversión, cuánto puedo invertir, digamos, al mes, y que construya una propuesta de inversión o una cartera acorde a eso. Y luego, para seguir informándose, pues yo creo que gestoras como BlackRock, publicamos, por ejemplo, un comentario semanal que podéis encontrar, gratis, ¿no? Eso es, en LinkedIn, en nuestra web, está en abierto. Luego me lo vas a dejar y lo voy a poner también en las notas del episodio. Perfecto. Para que se documente. Luego te lo paso y ahí pues hacemos, digamos, actualizaciones más tácticas semanales de lo que está pasando en el mercado. Y pues por supuesto con divulgadores financieros como tú, que creo que hacéis una excelente labor para educar al inversor español. Al final hay que enseñarles a la gente de manera profesional y seria. O sea, yo creo que hay mucho FOMO, hay mucha desinformación y creo que hay que aterrizar los temas y profundizar en ellos. ¿Tú, Antón? Complementar lo que ha dicho Silvia. Yo creo que al final es muy, muy importante definir el perfil de inversor, ¿no? Y hay que entender muy, muy bien para qué estamos invirtiendo, cuáles son nuestras necesidades personales y nuestra predisposición a asumir riesgo, pero también nuestra capacidad, ¿no? Porque si tú al final te vas a comprar una casa dentro de 3 años, igual no tienes la capacidad de asumir ese riesgo porque el horizonte temporal no es el adecuado, aunque tú personalmente pienses que sí tienes predisposición y no es un riesgo que deberías asumir. Entonces, tener súper claro para qué estamos invirtiendo y cuáles son los objetivos, ¿no? Y tiene que ser algo más de, no, yo quiero ganar mucha pasta. Todo el mundo quiere, pero no es un objetivo real, ¿no? Entonces, oye, si estamos hablando de jubilación, si estamos hablando de comprarse una casa dentro de unos años o no perder poder adquisitivo frente a la inflación. Estas son una serie de preguntas que todo el mundo se tiene que hacer. Una vez decidido por qué estamos invirtiendo, lo que decía antes, al final tener una distribución estratégica de activos bien diversificada es muy importante y al final es lo que va a determinar tu rentabilidad media y tu riesgo medio a largo plazo.
y es muy, muy apetecible lanzarse a un sector que se ha discutido hoy o lanzarse al activo que mejor se ha comportado en un determinado año, pero corres el riesgo de estar en el sitio incorrecto en un determinado momento, ¿no? Entonces, para ello es muy importante tener una estrategia de inversión que te dé peso a todo lo que realmente es importante para tú alcanzar tu objetivo de inversión, ¿no? Y al final es más básico que decir renta variable o renta fija. Y un poquito, o cuánto oro, mucho o no, depende un poco del pero mantener eso bien claro y luego intentar aprovechar tácticamente pues, la disposición de ETFs a través de distintos sectores, etcétera. Pero es muy importante, distribución estratégica y mantenerse ahí. Y a nivel más informativo y divulgación, pues seguir estos canales, ver qué hacen los grandes patrimonios o las grandes gestoras cuando invierten en pues, los endowments, las fundaciones americanas, suelen publicar su distribución de activos y puedes ver dónde se están moviendo. Creo que siempre es útil ver cómo los robo-advisors construyen las carteras para los distintos perfiles de riesgo. Te puede dar una idea de cómo se compone una cartera media o una cartera agresiva, etcétera. Y bueno, pues ver los informes que publica BlackRock y pues que están ahí, ¿no? Al final, siempre lo digo cuando hablo de estos temas, la única persona que va a cuidar de tu dinero y lo va a defender y lo va a mimar eres tú. O sea, no pienses que va a haber asesores que realmente te pueden intentar ayudar, pero eres tú el último responsable, ¿no? de tu dinero. Entonces asegúrate de estar lo máximo informado posible, ¿no? Y cuando recibes información o asesoramiento o oportunidades de inversión, ser capaz de construir una opinión crítica, ¿no? Y decidir si eso es correcto o no para ti y si es lo más adecuado a lo que tú tienes acceso. Y con un broche. Ya está. Al final, yo lo que intentaremos, también le digo a la audiencia, si le ha gustado también este formato, que nos lo diga en la zona de los comentarios. Hemos tratado diferentes sectores, porque al final hay muchos más que se pueden tratar luego en el futuro. Así que también nos lo deje en la zona de los comentarios la gente qué sectores les gustaría que siguiéramos tratando. Y quería aterrizar con esta charla más dinámica y a 3 o a 4, a los que se pueda, poder profundizar más en muchas cosas que cuando hacemos en los podcasts hablamos de ciertas temáticas, pero no vamos un poco más a la chicha, no vamos un poco más al barro, no estudiamos lo que son los sectores y la gente demanda eso, ¿no? Demanda, oye, vale, ya sabemos las bases, ahora vamos a profundizar un poco más en todo ello, ¿no? Así que si a la gente y la audiencia le gusta, pues que nos deje en la zona de los comentarios también otros sectores que luego les gustaría que analizáramos en el futuro. Y nada, daros las gracias infinitas por haberos pasado por aquí por Inversión Racional Podcast y a ver si coincidimos en el futuro. Muchas más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Miguel. Gracias. La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.